Historia inspirada en la sabiduría de la Cábala. Las 22 grietas del alfabeto divino. En la penumbra luminosa del tabernáculo, ese pulmón secreto donde el universo aprende a respirar, se alza una lista insólita. 22 grietas que pueden nacer en el cuerpo del sacerdote y clausurar la corriente de lo sagrado. No son simples diagnósticos clínicos. Son, como diría el Sefer Yetzirah, letras fracturadas del alfabeto con el que el Creador hilvana cada átomo. Imagínate acercarte al espejo de cobre del atrio y descubrir que tu propia piel escribe un pasaje oscuro del texto cósmico. Allí está la primera fisura, la ceguera. No es que los ojos no funcionen, es que la mirada ha olvidado la unidad primordial, del mismo modo que un aleph sin sus silencios deja de ser compás de todos los compases. Luego, la cojera, un paso sí y otro no, como si la dualidad danzara sin aprender todavía a reconciliarse. La nariz hundida convierte el aliento en un susurro interrumpido, y, el miembro desproporcionado desdibuja la puerta entre el dentro y el fuera. Así avanza la letanía de fracturas, pies y manos rotas que hacen temblar los cimientos del dar y recibir, la joroba que carga demasiado, yo, la pequeñez del enano que teme crecer. Cataratas que cubren la luz interior de los ojos, eczemas y úlceras que irradian un fuego desordenado, la herida íntima que aplasta la semilla de toda creatividad. Cada defecto, alineado con su letra, relata un mito microscópico, el punto donde una chispa de luz se queda sin oxígeno. Y continúan las señales más sutiles, un dedo añadido que desborda impaciencia, otro ausente que delata omisión, dedos que se palmean y aprisionan su propia música, espolones y verrugas, nudos en la madera del ser. Un diente ausente, como articular el verbo con una nota rota, la calvicie que pierde su corona de energía, manchas que estallan como diminutos eclipses sobre la piel, el labio rasgado que pronuncia las sílabas como cuchillos. Pero la Torá, amante de los giros paradójicos, no deja la historia en el abandono. Bajo cada mum late la misma aritmética secreta, suma 86, idéntico valor que Elohim, el nombre que encarna el rigor. El defecto, entonces, es un vestigio petrificado de Din, una gota de juicio que terminó cristalizando en la carne. Y, sin embargo, allí mismo duerme su antídoto, insertar una hebra de Gesed, un hilo de misericordia, para derretir el hielo de la forma y permitir que la savia torne a circular. El Zohar va más lejos, los 22 defectos son 22 estaciones de un único viaje interior. Cada quien porta, en algún recoveco del alma, un sacerdote diminuto, un Cohen Pnimi, que oficia sobre el altar del corazón. Cuando ese ministro tropieza, las lámparas vacilan, el pan de los rostros se reseca, el incienso se dispersa en vórtices sin rumbo. Mas si el conducto se limpia, si la letra agrietada se funde de nuevo en el fuego de la conciencia, entonces el aceite vuelve a arder con llama pura y las mesas rebosan sustento. ¿Cómo se restaura, pues, la caligrafía del ser? Primero, nombrando la fisura con honestidad, soy ciego a la unidad, arrastro mi paso, me he vuelto labio partido. El segundo gesto es pronunciar el verso que cicatriza, colocar la palabra justa sobre la herida justa, como quien repone la piedra faltante en un arco. Y, por último, actuar, un acto de generosidad donde había retraimiento, un servicio silencioso donde había ruido de ego. Porque, y aquí llega la paradoja más luminosa, el defecto que inhabilita al sacerdote no pretende expulsarlo para siempre. Su oficio está, precisamente, en sanar la grieta. La Torá no señala, imperfectos, para humillarlos, sino para mostrar la fisura exacta por la que la luz quiere irrumpir. La lista es un mapa de minas y, simultáneamente, un mapa de tesoros. Allí donde duele, allí donde faltan dedos o sobran, late la promesa de una letra redimida.
Reflexión final. Quizá por eso Emor nos pone frente al espejo con una crudeza cariñosa. No hay vida sin algún Mu. Todos albergamos una ceguera, una palidez, una palabra truncada. Pero también portamos el alfabeto entero en estado larvario, aguardando el soplo que lo reactive. El desafío no es maquillar la herida ni esconderla tras la túnica sacerdotal, el desafío es alquimizarla. Que el pie fracturado aprenda a bailar, que el labio partido entone un canto más nítido, que el diente ausente abra espacio para una sonrisa más amplia. Y cuando ese reajuste secreto acontece, el juicio deja de ser muro, se transforma en ventana por la que la Chejiná se asoma, repitiendo el eco primero de la creación, sea la luz.